Yes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Mastodon Cast. Y les pido disculpas porque todavía me estoy acostumbrando a hacer el nuevo intro. Y ya vieron la intención de que iba con bienvenidas y bienvenidos. Esto es el Mastodon Podcast, pero ya no es el Mastodon Podcast, ya es un podcast que dejó de producirse, pero no quiere decir que deja de existir. Así que nada, vamos a arrancar por aquí rapidito. Como ustedes sabrán, el tema de esta semana viene siendo el tema de la industria de la música. Y vamos a estar hablando de varias incidencias, específicamente cómo se ha ido trabajando la música después obviamente de la pandemia del COVID-19. Algo que ha cambiado mucho lo que es la industria musical en muchos sentidos. Ha creado urgencia, ha creado la necesidad de innovar realmente, no innovar como en Puerto Rico, de que te jodiste y quieres como que presentar una proyección de resiliencia que a veces en algunos casos es falsa, en algunos casos es cierta. Anyway, vamos a empezar un poquito, vamos a hablar un poquito y por encima, no estamos entrando, ¿verdad?, en detalles categóricamente específicos, sino que estamos cogiendo una serie de datos, ¿verdad?, para poder presentar. Un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la industria de la música es a través de los años, y como muchas industrias en el mundo, todas las industrias cambian. Sin embargo, existen industrias que, aparte de cambiar, a veces yo digo que el tiempo va demostrando la naturaleza detrás de ellas. En el caso de la música, uno de los primeros incidentes más notables de parte de la industria discográfica fue entre la década de los años 40 a los años 50, cuando se descubre esta modalidad de lo que es la payola. La payola es cuando se le paga a un DJ una cantidad para que me suene más esta canción. ¿Por qué se hace eso? ¿Cuál es el sentido? Mucha gente lo que entiende que el propósito de la payola es como que pegar las cosas y es más un sentido publicitario. Pero cuando un artista hace una canción, un dato muy importante es que esa canción devenga una regalía. Entonces, ¿cómo esa canción devenga esa regalía? Una de las maneras en que devenga esa regalía es la manera que es transmitida, ya sea por un medio no de redes, como lo es la televisión, la radio. Obviamente no puedes poner una canción en un periódico. Entonces, todos estos medios, ¿verdad? A medida de que la canción sonó tantas veces tal día, todas las veces que una canción suena, es como una acción en Wall Street, va adquiriendo un valor, ¿verdad? Entonces, pues obviamente la payola ayudaba a la industria discográfica a que las licencias, que es lo que coge el peso aquí, por ejemplo, yo saqué una canción hoy, la canción nadie la ha escuchado, no ha sonado en ningún lado. Yo no puedo venir a decirle a qué sé yo, a la tercera persona que la escuchó, que la quiere a lo mejor usar para un anuncio, para su negocio. Yo no le puedo decir, ok, pues dale, la licencia son 10,000 pesos. Yo no puedo hacer eso. Y hay gente que es bien caripelá y lo hace. Pero yo no puedo hacer eso. O sea, porque se supone que si la canción no ha tenido nada de transmisión, es como que llegar a un acuerdo. Obviamente no es tampoco que se le da de gratis, pero yo no puedo pedir 10,000, yo no puedo pedir 20,000. Se supone que así sea, ¿verdad? Pero obviamente, lo que era la payola, al igual de lo que es todo tipo de industria en el mundo, pues no es algo que es wow, la cumbre de la maldad. No es nada como eso. Obviamente es una industria que quiere asegurar ganancias y utiliza un método que eventualmente se convirtió en un método ilegal para generar unas ganancias. No es la primera ni la última vez que vamos a estar escuchando eso. O sea, lo escuchamos en las noticias constantemente. Sin embargo,
Fue, si no me equivoco, en la década de los 80, que es donde yo digo que la industria discográfica empezó a dejarse ver. ¿De qué manera la industria discográfica se comienza a dejar ver? Y esto fue a través del caso de John Fogerty. John Fogerty tocaba con una banda, mala mía, como dije, no voy a entrar en detalles específicos porque simplemente, ¿verdad?, que lo que quiero es utilizar este conocimiento de esta trayectoria, ¿verdad?, para presentarse a ustedes. Pues nada, John Fogerty es un guitarrista y cantante. Él estuvo en una banda, esa banda estaba con una disquera. John Fogerty, pues la banda se rompe, él se va como solista, pues él se va con otra disquera. ¿Qué pasa? Que uno de los tracks que él graba, una de las canciones que él graba, había un riff, para quienes no sepan, esto a veces me voy en la parte de lo técnico. Habían unas notas de la guitarra que eran muy similares a un trabajo que él hizo con la banda. Por lo tanto, a él lo demandan. Pero es una de las demandas más insólitas del mundo porque una disquera está demandando a un individuo por hacerse plagio a sí mismo. Usted debe estar rascándose la cabeza en este momento. O sea, el tipo lo demandan por copiar y hacer lo que él hace. Y aquí es que empezamos a ver la naturaleza real de la industria discográfica. Cosas que ahí lo vimos, pero pues como que nadie lo miró como que era una bandera roja. Todo el mundo miraba, pues, un derecho de la disquera, pues, qué sé yo, whatever. No era tampoco un tema polarizante porque no existían los medios ni redes sociales como ahora. Si no hubiese, si hubiera pasado así, en ese caso, pues, hubiéramos visto un movimiento de Free John Fogerty. Pero no fue así. Entonces, cuando entramos en los años 90, empezamos a enterarnos de cosas, y fíjate, Puerto Rico, Latinoamérica específicamente, o sea, pues ha podido ser un mejor reflejo de todo esto, porque en mucho tiempo se ha hablado, ¿verdad?, de lo que son los contratos 360. Un contrato 360 es que literalmente la casa disquera literalmente son dueños de tu alma. Punto. O sea, se resume de esa manera, punto, y se acabó. Entonces, en los años 90 nos enteramos de el caso, otro caso que nos tira otra bandera roja a la industria discográfica, era lo que estaba ocurriendo con Vico C. Vico C solamente estaba generando dinero de las presentaciones. Por eso Vico C vivía en caserío, no era porque Vico C estaba metido en vicio. Era porque literalmente la única ganancia que él tenía era y esa es otra. Era un porcentaje de las presentaciones. Usted dirá, siguiendo esta misma línea, ¿verdad? Las canciones de Vico C podían sonar 10 y 20 veces al día en la radio. So, por ejemplo, Explosión, que es como que el himno, la canción, una de las canciones que más se conoce de Vico, obviamente, ¿verdad? Está lo que trabajó con DJ Negro. Pero Explosión, que fue una canción que fue bien sonada. Es una canción que yo me atrevo a decir que en menos de unos 6 meses a un año, logró llegar a un nivel que para tú licenciar la canción para un comercial o un anuncio, para lo que fuese, esto podía tener una licencia cómoda de 30,000, ¿verdad? Estamos hablando en los 90, 30,000 a 60,000 dólares. Para darle un ejemplo de licenciaturas en las canciones, para los que siguen la música electrónica, quienes sepan quiénes son el grupo Justice, hace unos años atrás ellos le dieron una licenciatura a la compañía Cadillac, a la compañía de carro. Y la licenciatura de la canción fue, si no me equivoco, fueron unos 125,000, 250,000 dólares. Era por el peso que tenía la canción, pero irónicamente en ese caso era por el streaming, porque ahora, a diferencia de antes, el streaming le da una parte del peso, pero no una tan sustancial, siendo todavía, ¿verdad?, en un nuevo milenio en el cual ya han pasado 2 décadas,
la radio y la televisión son los medios donde una licencia de una canción puede coger más peso. Los streaming le dan, pero olvídate, tienes que tener o sea, se fracciona casi un 10%. Entonces, vemos ese caso con Vico C. Y en los Estados Unidos, pues hay un par de artistas que comienzan a salir a decir, estoy en un contrato 360, yo no te... Pero tú dices, pero ¿cómo este hombre que tuvo tantos éxitos, esto no tiene chavos y está pelado? Cuando nos enteramos que MC Hammer estaba pelado. O sea, pero el caso de MC Hammer es un poco diferente, porque el caso de MC Hammer en realidad fue más bestialidades a la hora de invertir, de andar con un corillo de 200 personas, que me imagino que cuando el dinero se fue fumando, ya todo ese corillo se había ido. Errores típicos. O sea, no tiene que ver con esto, pero que muchas veces se preguntan, pero hay muchos casos. Está este hombre que cantaba con Puff Daddy, Mace. Mace tiene una parte que él escribió para esa canción, él tiene una parte de los derechos de esa licenciatura. Y él mismo alega que a pesar de que todo el mundo lo hacía como el mejor amigo de P. Diddy, pues él estaba encajado un 360. Y literalmente al principio P. Diddy lo que era el sello disquero Bad Boy daba muchos 360. O sea, ahí no había libertad creativa. Tú existías como ser humano. O sea, pero todo, hasta las veces que tú ibas a respirar al día, estaba a través de ese contrato. Entonces, cuando nos movemos al nuevo milenio, vamos a tiempos recientes, pues el caso de Britney Spears. El caso de Britney Spears, ¿verdad? Que sabemos que el Papa tenía una tutela que no solamente cubría pues los aspectos de salud de ella, sino también los financieros. Pero algo que me chocó mucho es que, y varios artistas también aprovecharon la connotación de la noticia para decirlo, es que nadie se puso a hablar de que en realidad hay disqueras que tienen estos métodos y que van a utilizarlos y que hay contratos ahora mismo. Mientras usted esté escuchando este podcast, existen contratos que son similares a lo que Britney Spears estaba pasando. Lo único que no es la familia, es una corporación. Y algo que es completamente innecesario. Porque la cosa es que cuando empieza la década del 2000, la industria disquera comienza a caer en terror. Usted ve que en todas las disqueras hay inmensos cambios en las juntas de directores, los ejecutivos, los que corren los departamentos. Todo empezó a cambiar. Y uno dice, pues, se están preparando para la era digital, pues vamos a empezar a ver una era. Algo que vimos en los años 2000, ¿verdad? La primera década del milenio, fue la emergencia de grupos indie. Un ejemplo de esto, pues Franz Ferdinand, ¿verdad? The Strokes, The Black Keys, todos estos grupos, cuando salen originalmente, ellos en vez de como que explotar a través de una disquera, empezaron a explotar, ¿verdad? Porque era música buena que se estaba moviendo, ¿verdad? Pues a través de las redes emergentes, el internet es una parte clave dentro de todo. Y a su vez comienzan a hacerse paso dentro de la industria, pero en un carácter independiente. Y obviamente esto asusta a las disqueras. Pero las bandas indies, pues sí había un buen éxito, tenían buenas fechas, giras, todo. Pero no era este éxito, ¿verdad? Estratosférico, gigantesco. Y ahí es donde entran artistas como Mac Miller, Macklemore, Chance the Rapper. En el género urbano, y dice, ahí tiene que ser más difícil, pero no. O sea, sí. Bueno, no me gusta decir sin payola, porque siempre a veces hay una payolita, muchas veces escondida detrás de todo. Y la realidad de todo esto es que uno ve esa emergencia y uno dice, pues, ok, lo que yo pienso en ese momento es que, pues, la casa disquera va a pasar a tener un rol más como una distribuidora. Y si tú, pues, como que tienes una base de fanaticada, pues la disquera, pues, se encarga de hacerte la distribución y, pues, ellos distribuyen, no se meten con el proceso creativo
y pues todo es bonito y en paz. Pero lo que estaba ocurriendo realmente es que mientras veíamos estos fenómenos, algo que estaba ocurriendo era que las casas disqueras se estaban escudriñando dentro de lo que son las plataformas de streaming para lograr una estructura donde ellos salieran beneficiados y un artista, aunque fuese independiente, no generara absolutamente nada. So, la idea de todo esto era como que matar todo, pero aún así, ¿verdad? Un detalle interesante es que siempre, y específicamente al final de la década de los 90, porque antes de la década de los 90, usted pensar en hacer un trabajo independiente, o sea, era literalmente imposible. En algún momento iba a tener que dar el brazo a torcer una disquera porque no iba a necesitar una corporación eventualmente para hacer todo lo que se hace hoy en día. Pero un detalle curioso es que al final de los 90 aparecen compañías como Discmakers, como CD Baby, que son también las que tras bastidores comienzan a impulsar como que, mira, no esperes que te contrate un label, saca los discos con nosotros, véndelos con nosotros, véndelos en los shows. Véndelo en los shows, vende los CD, pero ¿verdad? Ellos te daban esta oportunidad y muchas personas la utilizaron. El chiste de esto es que yo digo, pues, se presenta, o sea, y yo siempre, obviamente, como todo el mundo, al principio de mi carrera, pues, siempre como que mi anhelo era firmar con una disquera. O sea, eso fueron como los primeros 5 años. Pero poco a poco yo iba estudiando como y haciendo como que un plan de negocio basándome en Discmakers, y eso es ya uno teniendo en las manos una herramienta en la cual, pues mira, esto lo puedo hacer. No tengo que esperar que venga alguien milagrosamente con una pluma de oro a decirme firme aquí y tu vida está resuelta. Lo cual es otra misconcepción completamente. Pero uno piensa pues que se va a dar así. En los años 2000 salen después compañías como DistroKid, y por ahí hay un montón. O sea, hoy en día el rol que se supone que asumiera la casa disquera es un rol de distribución. Y esa era como que mi mentalidad, porque yo dije, pues en aquel entonces pues no estaba como que con las ínfulas políticas ni nada, de hecho, o sea, yo decía, pues mira, como toda corporación evoluciona y se adapta. Pues la realidad de todo esto es que nada que ver, absolutamente nada que ver. La industria se solidificó dentro de las plataformas, se envolvió, tuvo su affair allá con la industria de tecnología y se aferraron al modelo de siempre de que el artista es completamente intercambiable, le doy lo que me dé la gana y voy a coger todos los profits. Porque, mire, en años recientes hemos visto las controversias como lo que es el Me Too Movement, lo que pasó con Harvey Weinstein y todo eso. Pero Hollywood, algo que hay que entender, y lo vamos a hablar un poquito más en detalle más adelante, en el caso de Hollywood, en una película, no es como que Harvey Weinstein dijo, pues esta película es buena, esta es mi creación, yo lo hice todo, porque Harvey Weinstein jamás montó una luz, jamás, bueno, déjame no decir eso, porque hay veces que, ¿verdad? Hay que hacer un research para estar seguro de eso, pero no era parte del personal, que es a donde quiero llegar. Porque en una película, tú tienes un equipo de iluminación, tú tienes un equipo de gripería, tú tienes un equipo de arte, tú tienes gente que está trabajando con cámaras, o sea, y cada uno de estos son departamentos que tienen un grupo de personas que están trabajando en ellos. Ahora, en el caso de la música, ¿verdad? Obviamente, como todo, pero ellos tienen sus salarios, ellos tienen ¿verdad? Sus uniones, ellos tienen todo establecido. En el caso de la música se ha mantenido consistente en que muchos de los casos, para tratar de buscar un promedio, y cuando hablo de las casas disqueras, también quiero hacer una aclaración aquí bien grande. O sea, cuando yo hablo casa disquera, hablo major labels, no estoy hablando middle labels. Middle labels vendría siendo, para darles un ejemplo,
White Lion, y Middle no estoy diciendo que no sea un medio, un label que no funciona a nivel mundial, porque White Lion funciona. Pina, para darle unos leves ejemplos, en el caso de Estados Unidos, Shady Records. O sea, eso es para darle la casa disquera de Dr. Dre, que es Aftermath. O sea, no estoy hablando de eso, yo hablo de los grandes, de los major labels. O sea, yo hablo de Sony, yo hablo de Universal, que son los que quedan. Pero, aunque son dos, porque antes tú tenías RCA, tú tenías Capitol, está Warner Brothers. Pero fíjate, Warner Brothers y Warner Brothers tengo que incluirlo porque sí, porque hay una entrevista bien buena en el podcast de Joe Rogan Experience, que es con The Black Keys, y ellos dan un insight súper intenso de lo que es la industria musical. O sea, ellos hablan en esa entrevista porque ellos a pesar de que Black Keys empezó como una banda independiente, eventualmente, pues obviamente, como lo mismo que explicaba ahora, pues terminaron con Warner Brothers. Y Warner Bros. También opera igual Interscope. Esos son los labels a los que yo me refiero. Que siempre han buscado la manera de extorsionar de la explotación humana a unos niveles, o sea, espectaculares. Entonces, cuando uno mira y pasa todo esto, o sea, el artista, entonces parte de las presentaciones del artista van para el label también. Ventas, todo, merch, o sea, y eso es una práctica que pues es lo que ocurre. Yo por lo menos, o sea, mi posición, mi postura, la mayor parte del tiempo es tratar de motivar a la gente a que haz tu trabajo, súbelo, porque hay plataformas que te trabajan la distribución. Yo trabajo con 2 plataformas actualmente, que una me trabaja la distribución de lo que son los podcasts y otra plataforma me trabaja la distribución de lo que son de lo que es la música. En el caso del podcast, ¿verdad? Es Spreaker, que es una compañía que es de iHeartRadio. Ellos son los, ¿verdad?, los que me ayudan por acá, me ayudan a subirlo a todas las plataformas, me ayudan a mantener, ¿verdad?, de cómo está el pulso alrededor del planeta, cómo se están escuchando. Por eso es que sabemos, ¿verdad?, del éxito que han tenido algunos de los podcasts en esta plataforma. En el caso de la música, yo tengo a Lander. Lander es una compañía canadiense, ellos se encargan de la distribución musical y adicional a eso, ellos ofrecen servicio de masterización a través de inteligencia artificial, algo que todavía le queda muchísimo campo por crecer. No está tan mala como antes, pero todavía no se acerca para nada a lo que es un ser humano masterizando. Pero bueno, para nada es excelente, y ellos incluyen eso. Adicional a eso, Lander opera como una comunidad donde ellos tienen, pues hay samples de todo, ¿verdad? Y tú compartes con todas estas personas diferentes sonidos, diferentes de todo. O sea, es una comunidad bien tripiosa y es bien buena. Inclusive ellos monitorean los discos antes de que tú los saques para ver si pues pueden presentar un red flag, porque el problema es que si te lo detiene la plataforma, pues ahí literalmente te jodiste, porque no hay break, o sea, no lo puedes volver a subir. Ahora, Lander, si ve como que un error, pues jala la producción, te dice, mira, está pasando esto, y pues uno lo arregla y ¡pum!, subiste la producción de nuevo, aquí no pasó nada y seguimos por ahí para abajo. Y es algo que usted puede hacer, porque, o sea, hay muchas áreas. En el caso de las regalías, pues uno dice, diablo, pues necesito una casa disquera, porque ¿quién va a estar metido en todas las emisoras de radio del planeta escuchando a ver si mi canción se escuchó? ¿Me entiende? Y para eso también hay una solución. Hay una compañía que se llama Songtrust. Ellos se encargan, tú le envías tu número de BMI, tú haces tu registro y ellos se encargan de monitorear eso y ellos te hacen el trabajo. O sea, ahora mismo hasta la parte de regalías, distribución, ya eso está cubierto. O sea, y eso tú pagas una anualidad y ya tú estás covered en eso. Y tú estás cubierto. Y muchas veces no son anualidades. Aquí no estamos hablando ni tan siquiera de miles de dólares. Y teniendo los 2 servicios. Ahora, aquí viene la parte más catchy, donde
las casas disqueras pues tratan de darse puño en el pecho porque obviamente pues tienen supremacía porque tanto estamos hablando de que es un siglo donde, más de un siglo donde lleva estafando a tus propios artistas y literalmente quedándote con un 80 o un 90% de las ganancias. Obviamente pues vas a tener más ground en el campo de la publicidad. Ahora, volvemos al caso de Macklemore, Mac Miller, Chance the Rapper. Ahora, eso no es solamente por el talento, pues estamos hablando de 3 buenos talentos y obviamente, ¿verdad? Estamos hablando de Mac Miller, tenemos que reconocer, ¿verdad? El difunto Mac Miller y que descanse en paz. Pero, o sea, tenemos que ver que ellos rompieron, pero ellos tenían un plan completo. Ellos tenían un plan. Esto no fue como que ellos se fueron a lo loco por ahí. Específicamente en el caso de Macklemore, es bien interesante porque él, o sea, los videos, o sea, yo me sorprendí mucho cuando yo supe que al principio, o sea, él era independiente, porque los videos que yo veía de ese hombre, o sea, eso era, o sea, como si llevara 10 años filmado con la disquera, toma, vete ya todos los tiros épicos que tú quieras. Pero hay que tener un plan publicitario y hay que tener una narrativa y obviamente pues ahí soy el burro hablando de oreja, pero en el sentido de que pues obviamente esa es la parte donde yo estoy entrando ahora, por lo menos en el caso mío con la música, ¿verdad? Pues ya identificamos a SunTrust, estamos trabajando con Lander, obviamente yo estoy con BMI. Sorry, pero verdad, o sea, ASCAP está cobrando y pues obviamente esta vez, pues fíjate, la primera vez me fui con BMI porque ellos como que no se meten mucho, ¿verdad? Ellos como que respetan el derecho, pero básicamente las dos, esos son los major publishing house, eso es algo que es bien importante. Usted hace una canción, por favor regístrela, el caso de BMI es gratis. Sí, que cuando se devengan las regalías, BMI se queda con un 17%, sí, eso es cierto. Pero es mejor un 17%, un 0%, de que usted genere un 0%. O sea, usted se sigue quedando con un 83%. Y créame, eso es unas ganancias enormes teniendo en consideración cómo funciona la industria discográfica. Pero entonces, cuando movemos hacia adelante el reloj, llega el año 2020, el año 2020 llega con la pandemia del COVID-19. Y obviamente la fuente de ganancia más importante que tienen los artistas se ve completamente lacerada. No solamente lacerada, sino que se jodió. O sea, hay lockdowns, no puedes hacer eventos en vivo. Tienes al artista en la casa, dejando el pagaré de carro. Y me consta a un nivel personal de gente que me lo estaba diciendo, que gente que conoce gente, que amistades mías, que son artistas y músicos, ¿verdad? Y esto es en todos los niveles. Desde gente que toca en bandas de covers hasta artistas urbanos que conozco personalmente. Y estaban pasando las de Caín al principio de todo este revolú de la pandemia. O sea, ellos estaban, muchos de ellos, con los pagos de los carros, de las casas, todo se les atrasó. Todo. Entonces uno que otro pues empieza a reinventarse con streamings. Y pues vuelven los conciertos con la expectativa de que todo esto pues ya para finales del 2021 se iba a acabar. Pero no fue así. Entonces, o sea, ahora estamos en este punto donde se dan las variantes del virus, donde existen nuevas posibilidades de nuevos lockdowns y tenemos los artistas en la misma posición que los teníamos el año pasado. Y, perdón, no el año pasado, y quiero pedir disculpas por eso, porque es que, o sea, es que todavía tratar de caer en cuenta en cuestión de años está un poco brutal. Pero en el año 2020 se podía entender que la industria discográfica, pues esto lo cogió de sorpresa y pues no había mucho que se pudiese hacer. Pues ya hemos pasado mucho más allá del 2020. Y el problema a estas alturas es que no hemos visto ni tan siquiera un suspiro, levantar un dedo de parte de la industria discográfica para decir como que mira, vamos a ayudar a nuestros artistas, vamos a darles la mano, vamos a asegurarnos
¿verdad? De que podamos crear un ambiente donde ellos puedan seguir teniendo sus presentaciones y pues puedan tener su sustento. O sea, es lo menos que tú podrías esperar de una cabrona industria que lleva por más de 100 años quedándose con más del 80 y el 90% de las ganancias de cada ser humano que pasa por sus manos. Y después te van a venir con si los gastos de estudio, los gastos de esto, lo otro, pero cuando tú vienes a ver, o sea, la disquera en realidad, cuando tú pones esos gastos como quiera se queda con esa cantidad. Tú dices, pues mira, lo menos que pueden hacer ante una situación de repunte, ¿verdad?, es ayudar a sus artistas, porque como yo he dicho en episodios pasados, el problema más grande aquí viene siendo el hecho de que si algo aprendimos cuando explotó todo el revolú de la pandemia es que cualquier tipo de espectáculo que tú le quitas el público, tú le quitaste el alma al espectáculo, por más talento que tú quieras poner en el medio de la pantalla. Tú le quitaste el alma a ese espectáculo, no hay más nada ahí. Entonces, cuando venimos a ver, o sea, las casas disqueras siguen teniendo la misma actitud. A ellos no les importa si la persona quiebra o cae en 20,000 problemas o tiene hasta un problema de salud. Eso es algo a lo que voy a entrar no en porque después se puede desviar mucho el tema sobre pues las compañías y la responsabilidad de salud. Pero también hay que tener en cuenta talento, empleado es un empleado. Son dos cosas muy distintas, pero eso lo vamos a hablar después. No quiero que nos confundamos ahí. Ok. En el caso de las disqueras, pues tú dices, coño, pues lo menos pues vamos a ayudarlos de alguna manera o algo. Algunas pues han sido más proactivas, como estamos en esta era que ya no se sacan álbumes completos, lo más que se sacan son EPs, minidiscos y cosas así. Pues ha habido algunas que pues sí han tratado pues a través de la maquinaria publicitaria de mover una que otra producción, pero fuera de eso, o sea, seguimos hablando, mire, vamos a imaginar la balanza. O sea, la casa disquera se queda literalmente con todo, el artista se queda limpiado completamente. Hollywood no tenemos este problema porque en Hollywood se devenga, tú vas a ganar tanto, tú vas a ganar tanto, tú vas a ganar tanto, tú vas a coger esto, tú vas a coger lo otro. Es una apuesta, es una inversión, toma, taca, todo el mundo cobra, se fue para su casa. La misma lucha libre, aunque en algunos momentos se presenta como injusta, o sea, un luchador en un mid-card se puede meter hasta 250,000 pesos al año y tiene un sueldo, ¿verdad? Tiene un sustento. Inclusive, dependiendo de ciertas circunstancias, hay algunos casos que mientras hay gente que liquida los contratos de lucha libre sentados en la casa. O sea, pero en el caso de la industria discográfica, el problema es que la estructura todavía sigue siendo muy injusta para el artista y por eso es que yo le digo, mira, olvídate de que existen. Olvídate que existen porque en 100 años no han cambiado, yo no creo que vengan a cambiar ahora. En 100 años lo que han buscado es cómo joder al artista, cómo joder el proceso creativo. Entonces la parte más que me jode de la actitud de la industria discográfica es el hecho de querer también controlar la narrativa. Y no es querer, es que lo hacen. Controlar la narrativa también. Esta es la persona que de esto, y a lo mejor esa persona tenía una conexión de 20 panas que estaban conectados con este otro fulano que lo conectó con el otro, y en realidad no es esta historia muchas de estas historias, a veces muchas son bullshit. O sea, esto de que que era el artista que iba poco a poco, pero no, muchas veces son conexiones entre un demo y se acabó y hay un contrato y para el carajo. O sea, a veces, de verdad, lo romantizamos mucho por lo que hemos visto en películas y todo eso, pero muchas veces no es así. Entonces, o sea, a estas alturas no han querido ayudar a los artistas están tratándose, y esto es algo que es bien urgente. Y no solamente en el caso de la música, sino en todo el ámbito del entretenimiento. O sea, el cine, Hollywood, los cines han encontrado una manera de poder seguir transmitiendo las películas, aunque sea 50%, aunque sea lo que sea. Pero hay que tener un público, aunque esté uno a 10 pies del otro o lo que sea, pero ahí tiene que haber público. El alma humana, el crowd, tiene un propósito, porque si algo nos ha enseñado todo este revolú de la pandemia es que el crowd, lo que es el público, tienen un propósito.
y es un propósito sumamente importante. En el caso de la música, o sea, qué mejor experiencia de un artista, que la disquera literalmente lo que lo tiene clavado del agua al agua, pero tú tienes ese momento con tu público donde te corean eso que salió de tu alma, de tu corazón, ese proceso creativo, y te lo corean para atrás. O sea, el artista perdió una de las cosas más importantes que lo construyen. Y estos sellos como Sony Music, como Universal, nadie, o sea, todo el mundo de brazos cruzados, pues eso es problema de ellos, que los chavos de nosotros están seguros. Pues eso yo lo que le digo, mira, si usted está escuchando este episodio, usted es un up and coming artist, yo siempre uso esta frase: las mejores canciones del mundo, sin importar del género que sean, descansan en cuartos oscuros y en discos duros que están tirados a lo mejor hasta en un vertedero. Porque esa es la realidad del mundo de la música. Las mejores canciones, lamentablemente, cerca de un 60 o un 70% de ellas jamás van a llegar a la radio. Y esto no es para que usted se desanime. Esto es para que se entienda que si antes tu carrera musical era 30% tu talento y 70% como tú te vendes, ahora es entre 5 a 10% tu talento, 90 a 95% cómo tú te vendes. Ser artista hoy en día no es, sé hacer algo, ¿no? Pues ahí tienes que colaborar o meterte con un grupo. Si no quieres meterte en lo que es arte gráfica, publicidad, estar bregando con BIOS, hacer electronic press kits, estar bregando con regalías, estar bregando con distribución, estar bregando con que, mira, déjame ver cómo esta canción cayó en un playlist o lo que sea. Lamentablemente, si no quieres hacer nada de eso, debes buscar una agrupación. En el género que le metas, busca una agrupación. Si tú dices que yo lo que tengo es que crear, no. O sea, lamentablemente, o sea, en el mundo musical, si usted quiere que se escuche, hay que moverse. No es solamente crearlo, hay que moverse. Y hay que hacer que las cosas pasen, y hay herramientas para que las cosas pasen. Obviamente, tampoco puede venir esperar, ¿verdad? Que el primer disco que salió en Spotify van a venir $1 millón en un cheque, porque eso tampoco funciona así. Es un proceso lento, es un proceso tedioso, es un proceso que en algún momento drena. Pero quien ama realmente la música, quien tiene su corazón completamente entregado hacia la música, estas palabras no lo van a remediar. No le van a hacer mucho efecto. Aquí estas palabras le pueden hacer mucho efecto a las personas que se meten a la música pensando que es un medio para hacerse lucro fácil. Y eso es otra frase que yo tengo: no existe tal cosa. Pues inclusive hasta las cosas que son ilegales, o sea, requieren trabajo, requieren astucia, requieren destreza y requieren muchos sacrificios. Y es así. Usted tiene la oportunidad de hacerlo. Lamentablemente las casas disqueras son eso. A mí me encantaría decirle: haga un boicot a las casas disqueras, pero eso es literalmente cagarme en la madre de media humanidad, porque, o sea, controlan literalmente todo. Así que, nada, esta no es la primera vez que vamos a estar tocando este tema. Esto es un tema que va a ser bastante recurrente. Pero, ¿verdad? Quiero explicarle un poquito, aprovechando esto, estamos ya de salida, no se preocupen, cómo está funcionando el podcast ahora mismo. Y es que vamos a estar un tiempo donde vamos a estar tocando temas y después de eso, pues vamos a ver si por fin llegamos al renglón de las entrevistas. Actualmente, pues vamos a ver, estamos tratando de crear lo que son como seasons, pero eso les vamos a estar informando. Importante que entren a la página de nosotros en Facebook, que es Macedon Media. Entren por ahí para que vamos a tener las noticias, vamos a tener los podcasts, vamos a ponerla al día, que está bien atrasada. Y aparte de eso, ¿verdad? Mientras usted está escuchando esto, ya próximamente está por ahí a la vuelta de la esquina una nueva producción de parte de este servidor, que viene siendo Oblivion, que es un EP. Probablemente para cuando esté escuchando este podcast a lo mejor salió, así que vaya y verifique en Spotify. Y por ahora vamos a descansar un poquito, ¿verdad? Quiero tomar esta última parte para hablar un poquito de lo que es la música, y también para darle un inmenso agradecimiento
a todas las personas en Puerto Rico que me han estado escribiendo, que me han estado y alrededor del mundo, ¿verdad? Porque también tenemos el éxito que ha tenido el Base of Macedon, ha tenido un éxito. O sea, ahora mismo Inglaterra no hay quien, o sea, quien lo saque de ese top. Cuando yo verifico, ¿verdad? Donde más se ha descargado ha sido entre Birmingham y Londres, y para mí es un honor bien grande. El caso de Birmingham, ¿verdad? Fue este sitio donde se genera muchos de los géneros que son mi influencia, y pues para mí es algo bien bonito. Pero este año, a diferencia del año pasado, no vamos a estar sacando tanto disco. Este año, a diferencia del año pasado, no vamos a estar sacando tanto disco. Sí, le pido disculpas que es que tengo un poquito de catarro. Sí, lo que vamos a estar trabajando, sale Oblivion, después creo que, si no me equivoco, Scotch, voy a sacar algo en marzo. Y puede ser, porque estoy tanteando como que verano, no me quiero como que sobreocupar. Macedon va a tener un segundo disco, pero ese disco se va a hacer. Ese disco viene saliendo ya después de ya para finales del año, donde se supone que usted esté escuchando este podcast. Que quiero hacer esto lo más timeless posible y no la quiero cagar como que dando que data de dónde estamos en tiempo. Pero en realidad, pues ya después de Oblivion no estoy viendo como que la posibilidad de vamos a cogerlo mucho más con calma. Scotch se va a mantener, Scotch va a cambiar un poco el proyecto, se va a eliminar lo que es la música house del proyecto y vamos a trabajar un poquito más en trap, vamos a trabajar un poquito más con trap, reggaeton y diferentes fusiones como trip hop, chill music, lo-fi. Eso es lo que vamos a estar trabajando con Scotch. Y ya oficialmente Scotch 3 por el momento es el último disco que se va a estar tirando. Se va a trabajar todo más en un formato de EP. Caso de Macedon, que es la musiquita de drum and bass mayormente, porque lo que se sacó fue un track de dubstep y todo lo demás es drum and bass. Se va a quedar su mismo género, no hay grandes alteraciones en ese proyecto. Lo único que obviamente pues, va a ser uno de los que va a ser más limitado. No quiere decir que no vayan a haber singles, pues muy probablemente en verano puede ser que hayan singles. Pero se va a centrar un poquito más en la metodología tradicional, ¿verdad? De lo que es producción. Así que estén pendientes por ahí, que hay mucha musiquita que viene. Así que nada, este es Marcel Macedon Cruz y esto fue Macedon Cast.